Y el tema que hemos escogido para hablar a nuestros hermanos y a los amigos y hermanos que están a través del internet es que para recoger los frutos hay que trabajar primero. Para recoger los frutos hay que trabajar primero. Bueno, hay gente que recoge frutos sin trabajar, pero eso es muy raro. Todo el que tiene que recoger algún fruto debe trabajar primero. Si alguien quiere ganar dinero en una compañía, nadie le va a pagar a otro por estar sentado ahí. Tiene que trabajar, tiene que producir para esa compañía. De manera que para tú conseguir fruto, dinero, pago, lo que sea, tienes que trabajar primero. ¿Cuánto alaban al Señor? Anoche llamamos a nuestro hermano Ernesto y cuando Anita lo llamó eran casi las 8 de la noche, ya estaba oscuro. Y entonces le digo, qué bueno me llamó. Estoy alimentando mis animales, porque él cría animales. Así que no se metan a esa casa porque hay demasiado animal. Pero fíjense, el hermano Ernesto estaba trabajando a las 8 de la noche alimentando a sus animales, vaca, chivo, todo lo que él tiene ahí. Entonces, para él cosechar el fruto de esos animales, tiene que trabajar. Nadie consigue cosas importantes sin haber trabajado. ¿Cuánto alaban al Señor? Hay unas hojitas ahí que pusimos que tienen una carpa o una tienda de campaña. Pueden tomar una por familia, si es posible, porque ahí pueden anotar algunos puntos para recordar el mensaje, porque hay unos psicólogos que dicen que lo que se oye, de lo que se oye se puede retener un 20%, tal vez, pero de lo que se lee y se escribe, se puede recordar un 50 o un 60%. Así es que si tienen algún lápiz por ahí y quieren anotar algunos puntos, pues pueden hacerlo en esta manera. De nuevo damos gracias a los hermanos que ven por el internet también esta transmisión. Fíjense que tienen una carpa ahí. ¿Y qué pasa? Las carpas se usan normalmente cuando uno va de camping o en algunos sitios, ¿verdad? Hay unas carpas grandes que se rentan para hacer servicio, para hacer fiesta, etcétera, etcétera. Y esas carpas pueden ser de diferentes tamaños. Y la palabra nos dice en esta mañana: ensancha el sitio de tu tienda o de tu cabaña y las cortinas de tus habitaciones. Dice, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Me invitó mi hija Rose, nos invitó a Anita y a mí, y no sé si Melody estaba, cuando fuimos a aquel campo por allá, por Ruthville, no sé, era un monte, y yo dije, bueno, ¿a qué monte me han traído? A mí no me gustan los montes, yo puedo ir a una finca ahí y estar con el dueño para saber lo que se mueve ahí, porque verdaderamente en mi pueblo cuando estaba pequeño anduve en alguna finca, algunos muchachos que íbamos y nos salía un toro bravo y teníamos que correr, pero ya ustedes saben, si un toro de ese nos agarra, quizás yo no estuviera aquí en esta mañana. Pero entonces ya eso me da la impresión de que cuando voy a un sitio solo, un monte, una cosa así, ya tengo como cierta, vamos a decir, no miedo, pero cierto resquemor, como dicen. Y entonces Aida nos invitó a ir a ese sitio, ¿verdad?
Y bueno, y llevamos carpas, o como le llaman otros, tiendas de campaña, ¿verdad? Y en esa tienda de campaña yo me esforcé por asegurar las estacas, porque yo dije, y mis adentros, no se lo dije a ella para no asustarla, ¿verdad? Y puse esas estacas, le di con un martillo bien fuerte para que eran estacas de hierro, y le daba hasta que se hundieron en la. Yo digo, bueno, quiera Dios que no venga un oso o un león, porque ahí esos animales tiran cualquier cosa para abajo, pero si venía otro animal más sencillo, pues podíamos tener la opción de que el animal no entrara a esa carga. Entonces dice la palabra en esta mañana que nosotros debemos ensanchar el sitio de nuestra cabaña. Ese es el verso número 2. Ensanchar el sitio es hacer más de lo mismo. Oigan esta expresión. Ensanchar el sitio de tu cabaña es hacer más de lo mismo. Supongamos, y he puesto de ejemplo el hermano Ernesto hoy, él tiene una finca y vamos a suponer que esa finca tiene 20 acres o 20 hectáreas, como le dicen, y él solamente usa una para producir sus frutos y para todo, pero le quedan 19 que no están haciendo nada. Entonces, para él cosechar más de lo que está supuesto a cosechar en una hectárea, ¿verdad? ¿Qué tiene él que hacer? Sembrar las otras 19. Y así va a tener todos los frutos que toda la tierra puede dar. Y llevándolo al sentido espiritual, muchas veces nosotros no ampliamos esas cuerdas, es decir, esas cuerdas que agarran nuestra casa espiritual o nuestra tienda espiritual. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros talentos, nos ha dado dones, nos ha dado tantas cosas, como decía yo la semana pasada, cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, esta persona recibe el don del Espíritu. ¿Cuánto alaban al Señor? Y ese fruto del Espíritu, que lo trae el Espíritu Santo, que es un don uno, tiene varias partes, ¿verdad? Amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad, tiene bondad, tiene fe, tiene mansedumbre y tiene templanza. La templanza se define como dominio propio. Entonces, si Dios nos ha dado todo eso, es posible que usted esté usando quizás el dominio propio, la templanza, porque usted es una persona ecuánime y puede soportar algunas cosas que le vengan. Es decir, usted tiene dominio propio, pero quizás no está usando las otras cosas, con la cual esa casa espiritual se puede ampliar, puede extender sus cuerdas y puede poner más fuerte las estacas. ¿Cuánto alaban al Señor? Nos recordamos de que hay cosas que nosotros podemos hacer para recoger más fruto, para trabajar duro, de tal manera que podamos recoger el fruto. Y en esta ocasión estamos hablando del fruto espiritual. ¿Cuál es el fruto de nuestro trabajo en la obra? Hay muchos frutos, pero hay uno que es especial, y es cuando predicamos la palabra de Dios y otras personas reciben a Cristo como nuestro Salvador. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque nosotros
tantas cosas buenas, ¿por qué no querer que otros tengan lo mismo que yo? ¿Cuánto alaban al Señor? Eso es importante para nuestra vida. Entonces, primero tenemos que usar el fruto del Espíritu en toda su área. Porque fíjate que no dice los frutos del Espíritu. La palabra dice el fruto del Espíritu, que es uno, que tiene todas esas cosas. Como yo le decía la semana pasada, es como un ramillete de uva, que tiene uvas más grandes, otras uvas más pequeñas, unas uvas que son dulces, otras que no son menos dulces, etc. Pero es un solo fruto. Entonces ese fruto tiene varias partes. Y vamos a usar todos los recursos que Dios nos ha dado. Nos ha dado también talentos. Los talentos son especialidades que Dios pone en nosotros. Por ejemplo, hay gente que tiene una capacidad de hablar muy buena y tienen una capacidad de convencimiento bien fuerte. ¿Ah? Es como un mudo que fue a vender una Biblia a una gente, a un hombre ahí le tocó, dice, yo le puedo vender la Biblia. Dice, y se siguió hablándole, no, yo no quiero Biblia ahora, por favor. Dice, sí, pero es más, yo se la puedo leer. Cuando él le dijo que le podía leer la Biblia, le dijo, dame 5, te voy a comprar 5. Oír un tartamudo leyendo la Biblia, imagínate. Entonces, fíjense que a veces nosotros somos como el tartamudo. Tenemos que ser así, es decir, arriesgarnos a hacer las cosas. Si tú le predicas el Evangelio a una persona y esa persona no acepta al Señor, pues tú no perdiste nada. Tú hiciste el trabajo que tenías que hacer para que otros reciban a Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Y es lo mejor que podemos hacer. Hay un pastor amigo mío que nos habló y nos contó que una vez uno de los hermanos de la iglesia se enfermó gravemente, y él fue a visitarlo, y el hermano estaba llorando en su cama, en su lecho de muerte. Él sabía que iba a morir. Y estaba llorando, y el pastor le preguntó, ¿y por qué lloras? Y él dice, no lloro porque me siento mal, tampoco lloro porque voy a morir. Yo lloro porque me voy a presentar delante de Dios con las manos vacías. Me voy a presentar delante de Dios con las manos vacías. No he ganado a nadie para el Señor. Estoy seguro de mi salvación, pero no quisiera ya presentarme delante de Dios con mis manos vacías. Hermanos, este mundo es un mundo que está a la deriva. Es un mundo que necesita de Dios. Las gentes, en su mayoría jóvenes, ya no tienen control de su cuerpo, ni las mujeres ni los hombres. Ya no se puede ir a una playa porque hay gentes que andan de una forma que no se puede ya de manera humana ver esas cosas. Hay gentes que se drogan. Y ustedes saben todos los pecados y todas las cosas que van en contra de Dios. Y muchas veces esas personas terminan en una situación totalmente desagradable, porque a pesar de algunos haber oído acerca de Dios, no han buscado a Dios como cosa que aferrarse, sino que han dejado las cosas buenas, han dejado la palabra de Dios y han buscado sus propios medios para aparentemente vivir bien. La vida moderna, como decía una hermana en la fe. Pero hay algunas cosas que nos ayudan a que podamos transmitirle a otros
salvación que el Señor ofrece. ¿Qué dice en San Mateo capítulo 18 y verso del 18 al 20? La palabra de Dios, y pueden anotar, capítulo 18, del 18 al 20, dice, sí, 18 al 20 dice de la manera siguiente: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. ¿Cuánto alaban al Señor? Dios está aquí en esta mañana. ¿Cuánto le alaban? En medio de nosotros está el Santo de Israel, a través de la presencia de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo descendió del cielo después que el Señor subió. El Espíritu Santo vino a morar en la tierra y a morar en los corazones de aquellos que reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Cuánto alaban al Señor? No hay otro camino. El Señor dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Usted quiere conocer el camino es Cristo. Usted quiere conocer la luz es Cristo. Usted quiere conocer la vida es Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Hermanos, y esto es tan fuerte que cuando una persona cristiana puede rechazar las cosas malas, dice: lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué podemos atar en la tierra? Aquí atamos las cosas malas que no nos lleguen en el nombre de Jesús. Atamos al hombre fuerte, al enemigo de nuestras almas, a Satanás. Y aunque él sea el príncipe de la potestad de los aires, el Señor Jesucristo, Dios, es el dueño de la tierra, del cielo y de todo el universo. Servimos a un Dios vivo. Gloria a Dios, a un Dios que creó todas las cosas y Él sabe cómo manejarlas. ¿Cuánto alaban al Señor? Si estamos pasando por pruebas, si estamos pasando por tribulaciones, comencemos a atar, a orar, a buscar a otros hermanos que oren por nosotros. Atamos lo que nos está pasando y lo ponemos delante de Dios. Y yo les aseguro que saldremos victoriosos. A veces la victoria la vemos lejos, pero el Señor la tiene cerca de nosotros. ¿Cuánto alaban al Señor? Y el poder que hay en nosotros es un poder grande. Nosotros no comprendemos hasta qué punto llega el poder que Dios nos ha dado. Ustedes se acuerdan del profeta Eliseo. Eliseo era un profeta de Dios que hizo muchos milagros. Y era el siervo de Elías. Y dice la palabra de Dios que cuando Elías se iba, Dios lo iba a levantar en vida para el cielo. Eliseo lo seguía. Y entonces Elías le decía a Eliseo: quédate aquí, que yo voy a hacer. No, yo no te voy a dejar. Yo te seguiré hasta donde tú llegues. ¿Cuánto alabamos al Señor? Y dice la palabra que cuando Elías subió al cielo, dejó su manto sobre Eliseo. Y sobre Eliseo cayó el poder de Dios. ¿Cuánto alabamos al Señor? Gloria a Dios. Y cuando venía de allá para acá, ahí estaba el río. Y él no podía pasar. Y agarró el manto y le dijo: Dios de Elías, en el nombre de Jesús, le doy a este río. El río se dividió y él pasó a pie. ¿Cuánto alabamos al Señor? Pero quiero
luego llegara esto, Elías murió como todo hombre va a morir. Si el Señor no viene antes, esperamos que todos nosotros estemos vivos para la venida del Señor. ¿Cuánto le alaba? Pero Eliseo murió y fueron y lo enterraron. Y traían un muerto para enterrarlo también. Y cuando pasaron por la tumba de Eliseo, el muerto se le cayó y cayó encima de la tumba de Eliseo, de Eliseo, y el hombre, ¿qué pasó? Resucitó. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban a Dios? Todavía muerto Eliseo, su espíritu que estaba ahí, Dios sabe por qué, levantó este muerto. ¿Cuánto alaban al Señor? Cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios y alguien se convierte, hemos levantado a un muerto realmente. Gloria a Dios. Porque dice la palabra de Dios que el que está en el mundo está muerto en sus delitos y pecados, pero que cuando esa persona recibe a Cristo como Salvador, viene a tener vida eterna. Gloria al Señor. Aleluya. La gloria sea para Dios. Por eso hay muchos brutos que practican la necromancia. Y la necromancia es, necros quiere decir muerto, y mantella quiere decir adivinación. Ellos van a los cementerios a hacer sus cosas de brujería. Pero sucedió una cosa con un cristiano, un misionero, el primer misionero que llegó a Santo Domingo, que se llamaba Samuel Mills. Él murió en Santo Domingo, quería traerlo para acá. Él dijo que cuando muriera quería quedarse en Santo Domingo porque ahí fue que Dios lo envió a predicar el Evangelio. Y en Santiago está la tumba de él y al lado de él está su esposa y después está uno de los hijos. Y a esa tumba fueron unos brujos a practicar la necromancia. Y ellos dijeron, aquí no podemos hacer nada. Porque esta gente, no sé, parece que eran cristianos, vámonos para otra tumba. ¿Cuánto alaban al Señor? Quiere decir que hasta ahí Dios protege a los cristianos, hasta en el momento de ¡aleluya! Debemos confiar en la misericordia de Dios. Cuando nosotros vamos a llevar la palabra, cuando nosotros vamos a ayudarle a otra persona, tenemos que confiar en la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es lo que Dios nos da, aunque nosotros no lo merezcamos. Usted le da algo a su hijo porque su hijo es bueno. No. Usted le da a su hijo porque es su hijo. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, cuando una persona se convierte en hijo de Dios, comienza a recibir los beneficios de su Padre. ¿Cuánto alaban a Dios en esta mañana? Nuestro Padre es Dios y Él comienza a darnos beneficios. Aleluya. Y los nietos también se convierten en hijos. Ahí estoy viendo a este muchachito. Nieto de Ani. Sí. Ani no le da comida a él. A Alex, sí, porque él es bueno. Quizá le ha hecho algunas cositas que ella se ha puesto, mire este muchacho. Pero cuando él tiene hambre, a ella se le olvida todo eso. Y le busca un plato de arroz, habichuela, ensalada, carne. ¿Qué más quiere? Espagueti. Hasta espagueti quiere ese muchacho. Entonces, hermanos, nos convertimos en hijos de Dios. Amén. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, debemos confiar en el poder de Dios. Ese poder que Él ha manifestado primero en la creación y después lo ha manifestado con nosotros, con los milagros que hace. Busquemos a 2 de Corintios en el capítulo 10, del 3 al 5. 2 de Corintios, capítulo 10.
aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, para nosotros recoger los frutos, tenemos que trabajar en el sentido de que cada vez Dios nos llene más de su espíritu, de su presencia. ¿Cuánto alaban al Señor? Las armas que Dios nos ha dado, dice la palabra de Dios, son armas espirituales, ¿verdad? Y dice las armas de nuestra milicia. Cuando habla de milicia, habla de militares. Algunos han sido militares aquí y saben cuál es, vamos a decir, la posición de los militares cuando reciben una orden. Tienen que obedecer. Y si no, los meten preso o hacen lo que sea, pero tienen que obedecer. Entonces, esas armas que Dios nos ha dado como militares al servicio de Dios no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuánto alaban al Señor? Destruimos fortalezas espirituales, porque hay fortalezas espirituales en contra de Dios, que son las fortalezas que el diablo levanta. Hay fortalezas demoníacas en casas, incluso en casas de cristianos. Porque, por ejemplo, el papá es cristiano, la mamá no. O la mamá es cristiana y el papá no. Los hijos son cristianos y los padres no. Entonces, el que no está sirviendo a Dios puede ser tomado por esas fuerzas espirituales, y entonces ahí hay un problema, ahí hay un choque. Y si la persona que tiene a Dios en su corazón no se mete con Dios en ayuno, en oración y reprender esos demonios, todo va a seguir igual. Pero cuando reprendemos a los demonios, dice que las armas que Dios nos ha dado son para nosotros y son armas espirituales para vencer a las fortalezas que el enemigo ha creado en nuestros hogares, en nuestra familia y en nuestra sociedad. ¿Cuánto alaban al Señor? Hermanos, extendamos nuestro territorio. Nadie tiene excusas para llevar el mensaje de Dios a su familia, a sus vecinos, a las personas que hay alrededor. Yo quiero felicitar a mi esposa, Anita, porque ella siempre vive con esa mente de evangelismo, de evangelista. Y a veces ella tiene que evangelizar a alguien y va y lo evangeliza. Y entonces, a veces me ve a mí ahí sentadito. Y yo, a mí, él está haciendo la obra de Dios. Dios es su jefe, no soy yo. Así que la felicito y felicito a todos los hermanos que le hablan a otros la palabra de Dios. ¿Cuánto le alaban? Dice ella que tiene tratado para que se me lleve. Nadie tiene excusa de llevar el mensaje. Cuando la mujer samaritana estaba hablando con el Señor en el pozo de Jacob, dice la palabra de Dios que tuvieron una conversación y el Señor le dijo quién era él. Cinco maridos han tenido y el que tiene ahora no es el tuyo. Es decir, que habían pasado 5 por ahí y el que tenía ahora no era de ella tampoco. O sea que parece que ella estaba con un hombre que era de otra mujer. Porque al Señor decirle que el que ahora tiene no es el tuyo, quiere decir que ese hombre estaba haciendo lo malo también. Pero cuando ella comprendió
oyó el mensaje y quién era que le hablaba, ella dijo, no, yo tengo que ir a la ciudad y decirle a todo el mundo a quien yo he encontrado. Y fue a su ciudad y dijo a todo el mundo, he encontrado al Salvador del mundo, al Señor Jesucristo. Una mujer que tenía una vida totalmente desordenada, recibió a Cristo como Salvador, pero no se quedó con eso. Inmediatamente ella fue y le dijo a otro, he encontrado al Salvador del mundo, a Cristo Jesús. ¿Cuál palabra, Señor? Hubo un endemoniado, que era un endemoniado tan fuerte en Gadara, que cuando le ponían cadenas, él las rompía. Oiga, qué fuerza tenía. Rompía cadenas. Y cualquiera que pasaba por ahí tenía que irse bien lejos de él, porque lo podía matar. Pero llegó Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Cuando Jesús llega al corazón, las cosas tienen que cambiar. Gloria a Dios. Tienen que cambiar. Y cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, este lugar se tiene que llenar para la honra y la gloria de Dios. Aleluya. Ese hombre endemoniado vino a Jesús. Jesús vino a él y reprendió los demonios que habían adentro de él. Y dice la palabra de Dios que los demonios salieron y se metieron en unos cerdos y los cerdos se despeñaron. Porque estaban llenos de demonios. Imagínense ustedes, los cerdos que son medio alocados y llenos de demonios, ¿qué van a hacer? A correr. Bueno, pues imagínense, esos cerdos se fueron por el precipicio, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra que el hombre quedó en su juicio cabal, sentado al lado de Jesús. Pero fíjense, ese señor tenía muchos demonios dentro. Porque cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. ¿Sabe cuánto era una legión de soldados romanos? Los soldados romanos dividían sus ejércitos por legiones. Una legión romana tenía 6,000 soldados. 6,000. Es decir, que ese hombre tenía por lo menos 6,000 demonios adentro. Y dice la palabra que cuando el Señor le habló, ese Jesús a quien tú sirves y a quien yo sirvo, le dio una orden a esos demonios. El Señor ordenó a esos demonios que salieran de ese hombre y salieron, y ese hombre quedó libre para la honra y la gloria de Dios. Hermanos, sabemos a quién servimos, al único Dios verdadero. ¿Cómo recoger los frutos? El verso 17 de la palabra que leímos en Isaías nos dice de la manera siguiente: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque hay mucha gente que nos enjuicia. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Esta es la herencia de los santos, de los hijos de Dios. Hermanos, es tiempo ya de que nosotros anunciemos más la palabra de Dios a los que no la conocen, para que esos frutos sean recogidos y sean frutos dignos de arrepentimiento para la honra y la gloria del Señor. ¿Cuánto alaban a Dios en el camino? Amén. Si alguien no ha conocido a Cristo en este tiempo, en este día, puede hacerlo, tanto de los que están aquí como de los que nos escuchan a través del internet. Dice la palabra
que yo os haré descansar. Si alguien quiere recibir a Cristo en esta mañana, pues repite esta oración con nosotros. Dios de toda consolación, Dios de amor y de misericordia, en esta mañana he oído tu mensaje, que Jesucristo es el libertador, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el que da propósito a nuestras vidas. Ahora, Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir lo que resta de mi vida en paz, sirviéndote a ti solamente y dándote honra y gloria por siempre y por siempre jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, rica y poderosamente en esta mañana. Creo que no me pasé, no